Viene buenas en este jueves, ya de cara al fin de semana. Ana María Alvarado. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Sale el Sol. Y ya la Vega Díaz. Buenos días. Y a la quincena. ¿Hay quincena hoy? No, algunos sí, no sé por qué, pero es 11, ¿no? Es 11, pero que mañana no hay bancos. Me imagino que mañana no hay bancos, ¿no? Entonces puede ser porque es Día de la Virgen y Día del Banquero. Entonces que paguen hoy. No, espérate. Sí. No, porque se hace larguísima. Aguanten, pero ya está cerquita, Oiga, déjenme les cuento, la anoche fue la locura de Puerto Rico para el mundo. El conejo malo Bad Bunny revela que eligió México para cerrar este año con su exitosísima gira. El primero de 8 conciertos en la Ciudad de México. Tuvo de todo, música, euforia, baile. Bueno, se cayó hasta de la casita. ¡Ancho Pérez! ¡Otra cosa! La espera terminó. Bad Bunny se presentó la noche de este miércoles en el primero de los 8 conciertos que ofrecerá en un conocido estadio de la Ciudad de México. En punto de las 9:23 de la noche, dio inicio su presentación con el tema La Mudanza. Luciendo un traje color beige, una corbata dorada y unas gafas negras, Benito convirtió su primer concierto en una gran fiesta. Eso fue planificado y hay que cerrar el año en México. Y yo sé que ustedes no van a decepcionar. Ni una ligera lluvia impidió que los miles de asistentes dejaran de cantar sus canciones durante las casi 3 horas que duró su presentación. Temas como Yo perreo sola y Me porto bonito no podían faltar. Cabe mencionar que pasadas las 10 de la noche, Benito se mudó a la casita, que se ubicó justo a la mitad del famoso estadio, donde pudo saludar de cerca a sus fans y hasta sufrió una pequeña caída, pero de inmediato se puso de pie. Con el grito de Benito, hermano, ya eres mexicano, Bad Bunny confirmó una vez más el por qué decidió cerrar su tour de Vi tirar más fotos en nuestro país. Yo, aún siendo un turista aquí, me hacen sentir en casa. Gracias por eso. A las afueras del recinto, la mercancía no oficial del famoso cantante fue muy solicitada, donde se vendían desde el sapo concho y la pava, que es un emblemático sombrero de la Isla del Encanto. Fue así que con una lluvia de fuegos artificiales cerró su primera presentación Bad Bunny, cerca de la medianoche. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Estuvo buenísimo, Locura, ¿vieron? locura. A Sí, reventar, sí. una locura. Ahora sí que yo creo que los que se quejaron del boleto se lo han de haber quedado porque era muy difícil obtenerlo. Claro. Sí, claro. No creo que nadie y si lo haya... no lo hubieran podido, que Vender. no está bien, pero vender por un poquito más tal vez, porque sí Claro. estaban muy solicitados. Y todo el mundo dice que qué producción, que qué espectáculo, que quedaron fascinados. Entonces, bueno, pues por eso tiene tantos fans, ¿verdad? Yo sí 560,000 personas lo van a ver en estos 8 conciertos aquí en México. Y estamos hablando del artista mundial hoy por hoy, en este momento más global que hay. Y yo sí recuerdo los primeros conciertos de Bad Bunny, que eso era lo que llamaba mucho la atención, efectivamente, porque pues no tiene un gran rango vocal, pero la producción que le metía a los conciertos, el público sale feliz. Era de esta palmera, ¿te acuerdas que volaba? Gracias, Y la gente salía feliz, incluso hasta él con la caída que tuvo el centón, Sí. hasta él se quedó así de Lo bueno "Hombre". que fue así como muy levecito, ¿no? Sí, no sí, se sí. lastimó. No, imagínate. No, Que en el no. primero de 8 que estará dando, ¿verdad? exacto. En México. No, Pues la y verdad es que y le andaba fue de bien. shorts y hacía frío anoche en la Ciudad de México, lloviznó. Eso está cañón. Entonces dije,
no se vaya a enfermar el Bad Bunny que hace con los otros 7 conciertos. Pero alguien me explica el tormentón en 10 de diciembre. Yo tampoco no entiendo. No, ayer la ciudad era un caos. Por tu pueblo sí cayó un tormento. No, era y el tuyo también. El nuestro pueblo. Pero no, los truenos. Yo dije, me van a despertar a la niña. Sí, no, y se ha estado yendo la luz. Ay, no. Sí, nos estamos acabando el mundo, señores. Sí. Porque que llueva en 10 de diciembre quiere decir que sí estamos complicaditos en el planeta. Oigan, y cambiando de tema, Ninel Conde revela si es verdad o no que en breve podría someterse a una nueva cirugía para estrechar su cintura. Uy. Ay, no, ya, por Dios, tal como lo hizo Wendy Guevara. Además, confiesa que sí o no le afectan las críticas. Luego de revelar en una entrevista con el Escorpión Dorado que planeaba estrecharse la cintura con una remodelación costal, Ninel Conde compartió ante la prensa que solo se trató de una broma. Aparte le inventé ahí, ahora ya en los encabezados, se va a quitar las costillas de ay, cotorrel. Pues no, o sea, ahorita no tengo pensado quitarme las costillas, estoy muy flaca ahorita, la verdad, pero... De la cintura. No, las costillas sí me da cosa, no, hombre. ¿Cómo ves a Wendy que ella se operó todo? Ella aprovechó la anestesia, como por ejemplo, qué bueno, pues quedó divina, quedó regia, qué bueno, pues es que mira, muy su dinero, su cuerpo y sus decisiones. Hay que respetar y se ve guapísima. Lo que sí tiene pensado es retirarse los implantes mamarios. ¿Sí te vas a retirar los implantes? Eso sí es necesario. Sí, pero no mañana, o sea, ya me toca, pero tengo cierto tiempo de gracia y buscaré un tiempo, porque por salud no puedes tener muchos años esos plásticos dentro, porque pues es peligroso, ya tú sabes lo que pasa, entonces cancelado. Respecto a la cirugía que se realizó para cambiar el color de sus ojos, confesó si seguirá más adelante con algún tratamiento. Bueno, tengo que ir a mi revisión normal, pero no es como que, ay, a ver si no, o sea, es que es más sencillo de lo que parece y de lo que es como impresionante, porque son los ojos, pero es mucho más sencillo que un procedimiento de los otros estéticos que uno se hace. Oye, y hay gente que se ha acercado a ti y te ha dicho, oye, Ninel, aconséjame, quiero hacer lo mismo que tú. Muchísima más de la que se imaginan. Entonces, pero bueno, cada quien es decisión personal. Yo no voy a influenciar o a influir en ningún cambio de nadie, pero si alguien tiene esa inquietud, yo solo comparto mi experiencia, pero es decisión de cada quien. Sí se siente feo, no te voy a decir que, ay, no me importa, y denme pecho peludo, no, o sea... Sí se siente feo a veces y a veces estás más fuerte, como lo platiqué con el Escorpión que me hizo su entrevista porque estamos promocionando el Tenorio Cómico. Le digo, güey, a veces uno está más vulnerable, por eso a veces uno se guarda y por eso a veces no me siento preparada para estar aquí frente a ustedes, porque pues uno es ser humano y cuando estás agüitado, estás triste o están pasando cosas personales, no tienes esa misma fuerza para tener esa coraza, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho internamente tus emociones. Parezco Barbie, pero no soy de plástico. ¿Cómo? No se va a quitar las costillas, no se la va a fracturar. Ya saben que es bien bromista. También bromea con que lo de la Casa de los Famosos, ella planeó la salida, también fue broma. O que ya estaba planeado, fue broma. Su gira en Colombia también fue broma. Ah, sí es bromista, ¿verdad? Dice, como dice la una, te dice la otra. Claro. Y mira, o sea, tiene toda la razón. Su dinero, su cuerpo, sus decisiones. Sin embargo, a veces sí hay situaciones que causan alarma, porque si uno habla con un especialista, porque no lo estamos diciendo nosotros, el tema de los ojos ya conlleva un riesgo a la larga de poder perder hasta la vista. Entonces, ella supongo que no medita todos los riesgos que puede haber, porque todas las cirugías, ¿no? Sí. Ya vimos la historia de Chiqui, que incluso estuvo con ella en la Casa de los Famosos, por quitarse las bolsitas, perdió la vista de un ojo. Entonces, blefaroplastía. Cualquiera conlleva un riesgo y si ella los medita, los piensa y los analiza, pues es su decisión. Claro. Pero bueno, qué bueno que no va a hacerse más. No, es que ahora imagínate que se fracturara la costilla para hacerse más cintura, desaparece. Yo sí le creí, que se iba... O sea, yo vi parte de la entrevista, esa parte de la entrevista. No parecía broma cuando lo dijo. Yo sí oí que... Yo sí le creí, pues. O igual y lo pensó y le dijeron... Pero ahí pues también va de por medio su credibilidad. ¿También? O sea, siempre cambia las cosas a su antojo. Bueno, yo es lo que he visto a lo largo de su carrera. Por supuesto. Siempre viento a su favor. Totalmente. Ahora les platico de Arturo Carmona. Causó gran alboroto entre la prensa en la entrega del micrófono de oro. Ahí aclaró
que está firme, como debe de ser, en el apoyo a su hija ante las críticas por hablar de la relación con su mamá y con su pareja. ¿Cómo vas, Arturo? ¿Cómo vas con toda esta situación? Oiga, Tremendo zafarrancho armó Arturo Carmona a su llegada a la entrega del micrófono de oro invierno 2025. Ahí el actor habló de la situación que enfrenta con su ex Alicia Villarreal, quien amenaza con ponerle una orden de restricción para que no hable ni bien o mal de ella. Que ya no quiere que te metas en su vida. yo no me estoy metiendo en la vida de nadie. Yo me meto en la vida de mi hija, que es la que tengo que defender. Yo no me meto en la vida de nadie. No sé a qué se refiere que me estoy metiendo en su vida, pero hasta ahorita, hasta la fecha, y como siempre, nunca me he metido en su vida. Pero legalmente... el stage que hicieron en la última... Más falta de respeto dejar entrever que una canción de esa se hizo a mi nombre, o más bien hacia mi persona. Eso es más falta de respeto. Lo único que he hecho es mofarme de mí mismo sobre una canción que durante casi 25 años todo el tiempo me han estado atacando. No le veo el sentido y no le veo motivos de demanda. Si ella lo ve así, pues que lo haga, ¿no? Insistió en que él siempre apoyará a su hija Melanie Carmona. Esto después de que Alicia Villarreal pidió un alto a los ataques que ha recibido la joven por no estar de acuerdo con sus decisiones. Yo le creo a mi hija. A mi hija le creo al 100%, por eso es que la defiendo. Ella desmiente que haya una separación entre ellos. Mi hija no es una mentirosa. ¿Tú sabías que ella no estaba de acuerdo con esta nueva relación? Sí, así es. Aquí voy a estar yo, no me importa lo que digan de mí, voy a defender a mi hija siempre. Confesó que su hija se encuentra bien a nivel emocional. Mi hija está bien, mi hija es muy fuerte emocionalmente, mi hija sabe muy bien quiénes estamos, obviamente, apoyándola en cosas de sustento, de soporte real, y mi hija está bien, afortunadamente. ¿Alicia es una persona que le gusta jugar el rol de víctima? Mira, eso realmente es complicado mencionarlo. No soy quien para juzgar. Para mí creo que sí se está victimizando a alguien que no es víctima, en muchos sentidos, no solamente lo último que le está pasando. Con esto no quiero decir que está mintiendo o no en sus cosas, pero yo creo que ya es mucho, y creo que las mujeres como ella, que son fuertes, no les queda el papel de víctima. Y reveló que él siempre estuvo al pendiente de la educación de Melanie. No, como debe de ser, como el estudio, como el vestir, como siempre, todo lo que mi hija necesitó, siempre estuve ahí presente. De que la sacó adelante porque mi hija vivía en su casa, pues es obvio, mi hija vivía ahí, pero a mi hija nunca le faltó nada de mi parte, siempre estuve presente. ¿En la Navidad ustedes estarán juntos? Como todas las Navidades, así es, vamos a estar juntos. Siguen, sale el sol. Ay, Para sí. mi gusto es lo que faltaba, que Carmona hablara, porque ya había hablado Paulita, la más viral, o no sé cómo se llama esta chica, había hablado Camejo, pero a él yo no lo había escuchado hablar. Qué bueno que habló serio, que habló firme, y apoya a mi hija. Pero siento que se puede salir de control esta situación. Entiendo el apoyo a su hija. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no merece las críticas que está recibiendo, porque simplemente ella está pues externando su sentir de la separación de su mamá con Cruz Martínez, quien, dicho por ella misma, fungió, ¿no?, como padrastro, sí, pero estuvo presente en su vida. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero ya este tema, y quiero entender que Arturo lo estaba diciendo hacia Alicia, de las mujeres fuertes no les queda el papel de víctima. Híjole, Arturo, perdóname, pero ahí creo que habría que informarnos un poquito más. Déjame decirte que al contrario, a veces las mujeres más fuertes son las que más están sufriendo porque necesitan esa coraza. Entonces nada más hay que tener cuidado porque esas cosas se pueden salir de control. Ahí ya nada más sería mi opinión. Están enojados, obviamente, claro, ¿no? Pero dejó entrever que Alicia dijo mentiras, que no es cierto que hable con Melanie, porque ves que en la entrevista dijo, yo hablé con ella hace unos días, no sé qué, no están en buenos términos. La Navidad no la va a pasar con Alicia Villarreal, la va a pasar con Arturo Carmona. Entonces dice, esto no es de ahorita, digamos que esto explotó ahora, claro, pero nadie sabe todo lo que Melanie ha vivido en el pasado. Claro. Entiendo que él tiene la información que no tenemos nosotros y que por eso la está defendiendo, pero no por eso va a minimizar
lo que Cruz Martínez, en caso de ser cierto, le hizo a Alicia. Eso no es hacerte la víctima, es ser la víctima en caso de que así se compruebe. Totalmente. Y nada más entendemos la postura porque es tu hija. Sí, y claro. vas a salir como león a defenderla. Lo entiendo, nada más hay que ser un poquito más mesurados, creo yo, en las formas en las que quieres ayudar, porque al minimizar la situación, puedes minimizar también otras situaciones graves que pasan en el país, nos guste o no nos guste. Claro. Demos de vuelta a la información y vámonos con puro éxito de este cuate, Carlos Rivera. Ya puede presumir Carlito su figura de ser en el museo de aquí de la Ciudad de México. Quedó sorprendido con el resultado. Creo que no se parece tanto, ¿eh? En exclusiva con Sal Sol comparte su emoción de que su hijo sea fan de algunas de sus canciones. Acompañado por su mamá, hermanos y su esposa, Carlos Rivera develó su figura en el Museo de Cera, momento que afirma que es muy especial, pues jamás soñó con quedar inmortalizado de esa manera. Es una sensación extraña, difícil de explicar. Lo que es para mí estar hoy aquí en el Museo de Cera. La primera vez que vine tenía 12 años y veía a todos los personajes que estaban aquí, imaginando, ¿no? De decir, mira, y nunca me imaginé que algún día iba a estar aquí. En entrevista con Sale el Sol, se sincera sobre cómo su hijo, León, poco a poco se va dando cuenta de que tiene un papá famoso. Mi hijo no sabe que yo soy artista o que soy famoso, pero está acostumbrado a verme en la televisión. O sea, sí, porque desde muy chiquito, que no le poníamos pantallas, pero cuando me iba de gira le ponían mis conciertos, bueno, un concierto, una canción, un video, sabe, y grita papá. Hace poquito que estuve de promoción y salí en la tele y ¿quién es papá? O sea, él sabe, ¿no? que de esto, pero obviamente pues es muy chiquito, tiene 2 años y 4 meses, no es consciente de eso. Y obviamente lo quiero traer para que vea esto, a ver qué reacción tiene. Imagínate, un día le voy a poner esa película y él va a escuchar a su papá haciendo el personaje un león cuando quiere algo que decir. Cuando se va a dormir, por ejemplo, tiene sus canciones de cuna y ya sabe que es papá. O sea, ¿y de qué quieres? ¿Qué música quiere? Papá. O sea, él ya sabe qué es eso y imagínate, para mí es una maravilla. O sea, digo, ya estas canciones valieron la pena haber sido escritas. Con más de 2 décadas de carrera, Carlos Rivera se sincera sobre lo difícil que ha sido mantenerse al margen de polémicas y atesorar su vida privada. Oigan, a mí sí me parece que, digo, no está idéntico, pero se parece mucho. O sea, sí se parecen, pero la carita está como más cuadrada. La nariz. Ajá, no está idéntico, pero sí. Es que hay unos que sí dices, wow, porque creo que el de Carlos Vives, por ejemplo, sí era uno que decías, qué impresión. Aquí, digo, sus fans están de ¿cuál es cuál? Están idénticos y no sé qué. Y se lo merece. Carlos tiene una gran carrera, efectivamente fuera de toda polémica. Él ha sido muy cuidadoso en cuanto a su vida privada, nunca sale a aclarar absolutamente nada, porque también cuando sales a aclarar es darle bola a las cosas y entonces ahí es donde se hacen más grandes. Él lo ha hecho muy bien para mantener su vida privada para que vean que sí se puede y se merece este tipo de reconocimientos, nada más es que somos muy perfeccionistas. Es un gran cantante, un gran profesional este muchacho. Es lo máximo, lo canta espectacular y yo creo que tiene una de las canciones más bonitas para los que somos papás. De acuerdo. Sí. Ay, una muy tierna. Sí. Oigan, y pues justamente Carlos Rivera compartió su emoción al ver por primera vez su doble en el Museo de Cera en la Ciudad de México. Casi doble. ¿Qué dijeron? Ya pueden venir al Museo de Cera. ¿Qué tal? Hoy se develó mi figura de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México. A partir de ahora ya pueden venir a visitarlo. Les voy a decir una cosa, le dejé mi perfume para que huela igual. O sea que ahí se los dejo. Ya van a saber exactamente mi medida, mi estatura, todo. Saluda. Mira, de lado sí se parece más que de frente.
O sea, tal vez justo por el corte de la cara, de frente no tanto, pero ve, de lado sí se parece más. Es que todo es percepción, me pareció que de lado no. Eso ya es querer llevar la contraria. No es cierto. Te lo prometo. No es cierto. A mí de lado se me hizo que se parecía Porque más. ahorita lo veo, miren, dice Joana, igualitos. Bueno. No dije igualitos. O algo así. Se parecen más. Se parece más, pero sí. Ay, pero felicidades. Es percepción, qué padre que esté Carlitos. Lo merece, como bien dicen. Hacemos una muy pequeña pausa comercial, hay mucho, pero mucho más al volver. En tu matutino de confianza sale el sol, venimos. Estamos de regreso a los espectáculos antes que nadie sale el sol. Les cuento que la señora Lucía Méndez revela cuál es la realidad del estado de salud, que entiendo es delicada, del productor Pedro Torres, papá de su único hijo, luego de falsas noticias sobre su salud, lo habían matado incluso. Además confirma una colaboración con Alicia Villarreal, que acaban de grabar. Lucía Méndez reapareció la noche de este miércoles en una entrega más de El Micrófono de Oro, evento organizado por la Asociación Nacional de Locutores de México. La Méndez fue reconocida con dicho galardón gracias al éxito de su serie Cómplices, y a su paso por la alfombra roja habló del estado de salud de su ex esposo, el productor Pedro Torres. Pedro está estable dentro de lo que cabe, estamos contentos, es un hombre muy positivo, nos ha dado grandes lecciones ahorita en este momento de su vida, está muy espiritual, padrísimo. Al evento también llegó su hijo Pedro Antonio, quien lamentó que hace unas semanas se diera a conocer la noticia del supuesto fallecimiento de su padre. Está bien, está muy bien, está delicado, pero está bien, está estable. Con esta noticia de que falsa, ¿no? De su muerte. Bueno, la verdad, hay muchos medios de comunicación y esos medios se les confía en que sean profesionales y que verifiquen sus fuentes. Entonces, antes de sacar cualquier nota, siempre se debe de verificar como profesional. Disculpa, Lucía, porque él también confirmó. Sí, pidió disculpas públicas, estaba muy avergonzado de haber dicho lo que dijo, pero pues bueno, ya sabes cómo son los medios. Y mi paisano, mi paisano estaba que no lo calentaba ni el sol, porque adora a Pedro. La actriz anunció la segunda temporada de su serie Cómplices. Cabe mencionar que en la primera edición pudimos verla sin una gota de maquillaje. ¿Fue liberador quitarse un poquito el maquillaje? Claro que fue liberador, decir picardías, llevarte, porque nos entrelazamos perfectamente y es lo que le gusta mucho a la gente. Ahora que se acerca el primer aniversario luctuoso de la cantante Dulce, compartió cómo la recordará. Pues bien, le deseo lo mejor y ojalá y yo sé que está con Dios, yo sé que está bien. La Méndez anunció que pronto lanzará una colaboración con la cantante Alicia Villarreal. Sí, grabé Culpable o Inocente en banda y muy pronto la van a ver porque va a ser muy padre y probablemente hagamos cosas ella y yo. ¿Cómo la apoyas en este momento que tiene? Pues, no voy a hablar nada de eso, vine a hablar de Cómplices. Sigue en Sale el Sol. Ay, no nos quiso dar nada de detalle del dueto. Culpable o inocente, pero no quiso decir más. Yo creo que quizá... O tal vez por la situación que está viviendo Alicia, dice mejor ser. No, ni abro tantito la puerta. Puede ser. Y lo de Pedro pues está triste, ya ven que hizo una despedida para todos sus amigos, su gente cercana, le hicieron un homenaje, habló pero a través de la inteligencia artificial porque ya le cuesta trabajo hablar, pues tiene una enfermedad neurodegenerativa muy ruda, muy fuerte, se le están tratando de dar todos los cuidados, pero pues estas enfermedades avanzan irremediablemente. Claro, y un hombre tan fuerte, tan trabajador, tan creativo. Sí. Pero mira qué inteligente, ¿no? Que con toda la pena y que su cuerpo ya no le está ayudando, él haya querido cerrar el ciclo y se ha ido despidiendo de la gente poco a poco. También eso, digamos, es un regalo que la vida te puede dar, el poder, ¿no? Decirle a la gente lo que le quieres decir y que al mismo tiempo recibas ese cariño. Claro, y cerrar el ciclo. Sí. A veces, bueno, quienes están enfermos comprenden más la enfermedad, obviamente, que los de alrededor, ¿no? Totalmente. Porque él es el que la vive, la sufre y la siente. Un abrazo a Pedro Torres y, por supuesto, a sus hijos. Así es. Oigan, por otro lado, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, compartió un emotivo video junto a su mamá por la fecha de su cumpleaños de Marcela Basteri. Fans la enviaron una imagen y no dudó en publicarla y aquí la estamos viendo. ¿Pero es con artificial? Sí, ¿no? Yo digo que es con inteligencia artificial.
Es que ya las cosas que se pueden hacer... No, la gente ya se está confundiendo mucho. Sí. Porque hay cosas que ves Yo muy veo reales. muchos videos de animales y muchos de ellos son inteligencia artificial. No, ahora ya hay canciones. Yo el otro día mandé una canción y yo, ¿ya oyeron esto? Y no, era hecha con inteligencia artificial, pero era la voz. Pero para saber cuál es. O sea, entiendo que algunos ponen IA, inteligencia artificial, pero los que no le ponen... No, y hay muchos que sí se van con la pinta. Entonces, digo, qué bonito este video. O sea, son las cosas lindas que puede tener la inteligencia artificial, pero hay otras que sí pueden ser hasta peligrosas. Totalmente. Pero Mira, pero la imagen está linda. Sí, muy bonita, muy bonita. Oigan, pues vamos a hablar nuevamente de Ninel Conde porque comparte si podrá o no pasar Navidad con sus hijos y cómo va la relación con su ex Giovanni Medina. Además revela que en estas fechas siempre tiene presente a su mamá. Pues cómo no. Ninel Conde compartió con la prensa cómo celebrará estas fiestas decembrinas, además de que ya puso su árbol en compañía de su esposo Ángel González. Voy a ver obviamente a mis hijos, pero con mi hija voy a pasarla en la nieve. Vamos a irnos a la nieve. Nos encanta esquiar, ¿no? Nos encanta, ya sabes, somos de pata de perro de la nieve, sí, nos gusta. Seguimos poniendo tu arbolito de Navidad con tu esposo, ahora sí con tus manitas. Ay, sí, me puse creativa bien, entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros. Y estuvo padre. Y confesó a quienes extrañará en su cena de Navidad. Siempre habrá lugares ahí vacíos que extrañaré siempre. Bueno, mi mamá siempre y otros lugares que por ahora extrañaré mucho, pero pues tenemos ahí salud, vida y esperanza. Por lo pronto, ya planea visitar a su hijo Emanuel, gracias a la buena relación que mantiene con su ex Giovanni Medina. Estoy tratando de ver si lo puedo ver este fin de semana, porque bueno, a veces luego ellos tienen compromisos y luego yo también ando. Yo vine la vez pasada de México y la verdad no tuve oportunidad de verlo. La anterior estaba yo súper agripada, tampoco lo pude ver. Y ahorita pues estoy viendo a ver si podemos coincidir para verlos. Pero cómo todo se acomoda, ¿no, Ninel? Cómo después de la tempestad viene la calma y ahora pues que tengas muy buena relación con Giovanni, con tu hijo, que todo se esté acomodando. Bueno, yo le agradezco a Giovanni que siempre él está dispuesto para que yo pueda ver al niño en su casa, pero pues bueno, ya es ganancia poderlo ver en el momento que con mis tiempos, porque pues no es fácil andar trabajando de allá para acá. Ninel agradeció que este 2025 haya tenido mucho trabajo. Empiezo primero Dios una serie el próximo año. Hay otro proyecto de otra obra que voy a estar alternando que posiblemente haga. Yo tengo muchísimas ganas de hacer un disco cristiano, me encantaría. ¿Qué opinas de que Thalía también ya es cristiana? Ay, increíble, me encanta. Aparte ella habla súper lindo y muchas mujeres creo que pueden aprender de la manera en cómo ella piensa y habla. Es una lección de vida esa mujer. La actriz y cantante acompañó a la diputada Diana Sánchez Barrios en el estreno de su canal de videos. Bueno, aquí estamos felices festejando a Dianita que pues tiene este nuevo canal y pues apoyando. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Ay, pues mira, ahí está. Es que nos quedamos pensando en otras cosas, pero no, bueno. Y que obviamente sí ya son para qué decimos más, es por eso yo dije, ahí está, ya no le agreguemos más. Y hablando, pues sí son fechas en donde uno siempre recuerda a aquellos que no están y pues no nos queda más que honrarlos. No, claro. Trabajando, siendo felices, buscando luchar por nuestros sueños, etcétera, No, y con Giovanni se nota que ya llegó a un acuerdo para que no hablen el uno del otro, nada. Y bueno, pues ella cuando busca a Giovanni le permite que vea a Emanuel, pero pues el cuidado total está en manos de Giovanni. Sí, la patria potestad, patria así potestad. se llama, ¿no? La patria potestad la tiene Giovanni Medina. Sí. Que ella sabrá sus motivos, sus decisiones, pero sí, a mí sí es de llamarme la atención que prefiera que esté con el papá, ¿no? Cómo luchó por el niño al principio y luego se dio por vencida, aparentemente. No, luego se dio cuenta que yo creo que está mejor con Giovanni. Pues, yo creo que está mejor. Pues puede ser, porque pues sí. Oigan, después vamos a noticias, pero Cristian Nodal, sus abogados aclaran la demanda contra Casu en tan solo minutos. Y Geraldine Bazán se animaría a pasar Navidad con Gabriel Soto. Ay, ¿tanto así? Son muy civilizados, ¿no? Ya andan civilizados. Vamos a enriquecer la noticia. Estamos de este lado, los espectáculos a los que en tu matutino Sale el Sol. Así es, y les cuento que ante la polémica revelación de que existe una demanda de Cristian Nodal contra Casu, la representación legal del cantante lanzó un comunicado para aclarar la intención de su representado. Según los abogados, el objetivo no es pelear la custodia ni la manutención, sino garantizar
que los recursos aportados hayan sido utilizados en beneficio de la menor y asegurar la nacionalidad mexicana de la pequeña. Parte del comunicado dice: la pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe ser objeto de especulación pública que hasta ahora se ha hecho. Sin embargo, las pruebas se están desahogando para demostrar el interés principal de mi representado, que es garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio. Este proceso busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades, ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado, como es su derecho. El procedimiento en curso tiene como único y primordial objetivo garantizar los derechos de la menor, su derecho a convivencias sanas, estables y continuas con su padre, derecho a mantener una relación significativa con él. Se exhorta a los medios en general a abstenerse de replicar, distorsionar o especular sobre información relativa al procedimiento judicial. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque se han hablado de cantidades elevadísimas y estamos hablando de una niña que la pueden poner en el ojo de los delincuentes. Pero también me llama la atención esto de tenemos que garantizar que las cosas y el dinero y los recursos se utilicen para la niña. Se me hace esta mentalidad de a ti no te voy a mantener, ya sabes, cuando finalmente, pues Casu hoy por hoy es la que está al pendiente al 100% de la niña. Claro, y también hay que entender que la pensión va en relación a lo que tú ganes. Por supuesto. Y obviamente esas cantidades que se dijeron para, hacerles caso y no repetirlo, obviamente son más que suficientes para una niña. Claro. O sea, pero sí es un estilo de vida superior a los de todo lo normal, los terrestres normales. Ellos tienen una vida pues muy elevada y obviamente si la mamá está bien, la niña está bien. Y obviamente, o sea, ¿qué tiene de malo que la mamá también pues vive en la misma casa? Si se paga una renta, por supuesto, pues obviamente ni modo que la mamá no use la casa. O sea, si compras 1 kilo de pollo, ni modo que nada más lo que se coma la niña y lo demás lo tires. O cómo. Es que a veces son muy pichicateros algunos. No digo en este caso, cuenta pero chiles. Eso es lo que tiene que quedar claro. Es en relación a lo que ganas. Sí. Por supuesto a Cristian Nodal le va muy bien, por supuesto Cristian Nodal gana muchísimo, es en relación a lo que ganas. Y eso es parte de tu responsabilidad como padre. ¿Y quién va a llevar a la niña de vacaciones? Pues la mamá, si por ejemplo los gastos incluye vacaciones. No es lo mismo que uno agarre el coche o el camión y te vayas a Taxco, a Acapulco, a que a lo mejor ella se pueda ir a los Alpes suizos por su posibilidad económica. Y muchas veces lo que dicen es darle la misma vida que tenía con su papá, que eso pasó incluso con Miguel Bosé. ¿Recuerdan cuando se separan? Sí. Que lo que buscaban era que los niños continuaran con el estilo de vida que le habían dado. Porque además que, le das 5 pesos, está perfecto, pero entonces cuando vaya contigo vas a querer despilfarrar como para decir, mira, ya no. Claro. No, Eso pasa perdón, muchas pero veces, entonces ahí es donde dices, pues no. O sea, a mí se me hace como muy retrógrada, a mí, no sé qué opinan los demás, pero sí está Eso cañón. pasa muchas veces, les compran ropa, tipo la ropa la utilizas cuando estés conmigo. O sea, ¿qué es Le eso? compran juguetes, los juguetes los puedes utilizar cuando vengas aquí a Ay, esta no. casa. Sí, los Tienes una viajes, televisión sí. gigante, la puedes ver cuando vengas aquí. Cuando te vayas a tu otra casa, pues verás la televisión chiquita, tendrás juguetes. O sea, eso me parece un abuso. Y es parte de la responsabilidad, o sea, uno tiene obligaciones y ni modo. De Bad Bunny fue cuando elige a alguien para gritar la frase HPR es otra cosa, que es un equivalente aquí en México. ¡Viva México, campeones! Y en este primer concierto, el afortunado fue un fan que llamó la atención del Conejo Malo porque mostró una máscara del místico. ¡HPR! ¡Otra cosa! Ayer no llevó a ningún famoso, ¿no? No, a nadie. Por eso eligió a un fan. No sabemos si en estos próximos días vaya a ir algún famoso a gritar el Viva Dicen que México. Belinda iba a ir, ¿no? Sí. Pues ya fue también a Puerto Rico, no sé si ahora repita fecha. Digo, está padre que lo haga con famosos, mucho lo que hacía Madonna, ¿no? Que subía
a alguien a bailar con ella y luego Wendy se llevó el espectáculo, pero está mucho más padre que sean los fans. Yo también creo. Yo sí o creo sea, que es invite a la mejor. casita, pero que a los fans pues les haga esa deferencia, Sí, siempre es importante. imagínate, sí. Ya de regreso en Pájaros en el Alambre, y Karol G es actualmente una gran estrella de la música y sorprendió al presentar su nuevo proyecto, que es La Premier. Una de sus invitadas fue nada más y nada menos que nuestra queridísima Lin May. Bienvenida, Sale el ¡Bravo! Sol, ¡bravo! Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Buenos días. Igualmente, con estas imágenes que te estamos viendo sensual, como siempre, ¿cómo se dio esta invitación por parte de Karol G? ¿Cómo te sentiste de convivir con ella? Me sentí muy bien, es una chica muy linda, muy amable, me abrazó cuando me vio, me dijo que tenía muchas ganas de conocerme. Y cuéntanos un poquito, o sea, ¿dónde te vio? ¿En qué película? ¿Por cómo te llamó? Bueno, ella, pues ya, yo no sé, allá me conocen todos porque yo salía a la calle a pasear y todo el mundo se retrataba conmigo, o sea que me conocen a muchísima gente. Yo no pensé que realmente Lin May fuera famosa por allá, pero me sorprendí, la verdad, que mucha gente se tomó fotos conmigo en la calle. Y pues Karol G es muy, muy linda. Cuando me vio me abrazó y me dijo, tenía muchas ganas de conocerte. Y yo me sentí pues muy orgullosa, Claro. muy contenta, porque en México, las mexicanas estamos también en otros países, ¿eh? Ujú. Oye, ¿fue divertido? ¿Fue cansado? ¿Cómo fue pues realizar este trabajo audiovisual? Pues fue un poquito cansado porque fue todo el día y parte de la noche, más bien casi toda la noche, pero pues fue una cosa muy, muy bonita, ¿no? Porque sobre todo que ella se comunicó conmigo, me buscó, me anduvo buscando y hasta que me encontró, me contrató. Oye, y estoy viendo que hiciste tu famoso split. ¿O no? ¿Así? Hiciste split, el que siempre sabes hacer muy bien, el baile que tú sabes Sí. hacer. Hice split, pero no sé si lo dejen. O sea, porque lo que salió yo creo que es un preventivo, ¿no? Es no sé si salgan los. Hice como 10 split porque me hicieron repetirlos y repetirlos. Y pues todo el día estuve trabajando. Claro. Pero no sé si los dejen porque pues la que se tiene que lucir es ella, ¿no? No, pero Y, seguramente sí, porque No, es ¿y icónico tú? ese split. Y Lina, aprovechando que estás con nosotros hace unos días, pues externaste tu molestia porque no te invitaron a participar en el documental de Juan Gabriel, que además fuiste muy cercana a él. No, pero yo no me molesté, al Ok. contrario. No me molesta porque, pues ya digo, mira, yo salí peleada con Juan Gabriel y ya, pues no me interesa estar ya enojada con una persona que ya no está. Ok. Entonces, pues si no me invitaron porque saben que yo conozco a Juan Gabriel desde que fuera Juan Gabriel, desde el Zarape de Guadalajara que fue a buscarme para que lo ayudara con el empresario para que le diera trabajo, ¿no? Ujú. Oye, ¿y tú que eres Y de Acapulco, Lin, conocías al hermano de Olga Briskin, el que lamentablemente falleció? No lo conocí, la verdad. Y ahora que mencionas mi tierra, que me siento orgullosísima de ser guerrerense, acapulqueña. Acabo de estar ayer trabajé allá y la gente se ponía de pie para aplaudirme y lloré porque la gente no sabía yo que me quería tanto mi pueblo. Ya te cambié la plática, pero No. Me emociono al escuchar ¡Qué bueno! Acapulco. Claro. ¡Qué bueno! ¿Y cómo vas a celebrar el cumpleaños? Que es mañana. Trabajando en el perfume de gardenia. Y ahorita que mencionas perfume de gardenia, se ha rumorado que
te molesta porque te cortan tu número musical. ¿Esto es así, Lynn? Bueno, eso era al principio, sí me cortaban mucho el número musical. Ahora no, ya se dieron cuenta que el público me pide, me aplaude muchísimo, más que a todos, no te voy a decir, ustedes ya lo han de saber, pero ayer te digo que hasta lloré porque la gente se puso de pie en Acapulco, me hicieron llorar, la verdad. Ay, oye, pero... En todos lados, en todas partes me conocen. Claro. Pero que te llevas mejor con... honrada. ¿Te llevas mejor con Arturo Carmona o con Cristian de la Fuente? Que es el que te corta, dicen. Con Arturo Carmona, porque Arturo Carmona es el que me anuncia y es un señorón. Yo lo admiro mucho. ¿Tú viste si se pelearon ellos? Sí se pelearon, sí vi, pero pues no llegaron a los golpes, sino se pelearon así, alguien se intervino, se puso en medio para que no se golpearan, ¿no? O sea que sí estuvo fuerte la discusión. Sí, estuvo bastante fuerte. ¿Y por qué empezó? Se iban a agarrar. ¿Por qué empezó? Pues, no supe, la verdad yo nada más oía los gritos y vi que ya se iban a pelear y vi que una persona se interpuso entre los dos, pero no supe por qué. ¿Y cómo te llevas con Araceli Arámbula y el resto del elenco? Ay, me llevo maravillosamente con todas ellas. Es un grupo muy bonito. Araceli es una hermosura, es la niña más linda que yo conozco. Claro. Es una muñeca. Lini, además de Perfume, este lanzamiento con Karol G, ¿qué otros planes vienen para ti? ¿Cómo cierras el año? Mira, tengo una canción que grabé en Los Ángeles con un productor de allá de Los Ángeles que se llama La Cariñosa y que es la que voy a sacar ahora que está con Carlos G, con esta niña, Karol G, para hacer un contrapeso para ver quién canta mejor, quién baila mejor. Ok. ¿No? Bueno, pues te esperamos pronto aquí en Sale el Sol, por supuesto, para que nos cantes, nos bailes y estés con nosotros. Y por lo pronto, pues feliz cumpleaños, Lin, que la pases muy lindo mañana. Gracias. Besos. Las amo. Te queremos igual. Besos. Te queremos. Ay, pues con linda. mucho trabajo siempre. Sí, no ha parado de trabajar, ha tenido una carrera pues realmente próspera. Y vigente. Y vigente. Que ella busca cómo, sigue vigente. Sí, y además baila diario varias horas y por eso el cuerpazo. Sí, mira, ella sigue haciendo el split y nuestra Gaby con uno que hace, ella sigue malita. de sus tendones. Se nos desarma. Se nos desarmó, pero bueno, por lo menos lo logran, ¿no? Sí. Nosotras ni cerca. Y bueno, yo les platico ahora de Geraldine Bazán, que más adelante vamos a escuchar si pasaría Navidad con Gabriel Soto. Yo digo que sí, porque hay que ser civilizados, ¿no? Sí, yo creo que estaría bien. Exacto.